Cuando pensamos en asesinos en serie, es difícil verlos como seres humanos, especialmente cuando no solo han matado, sino también mutilado y torturado a sus víctimas, tanto antes como después de la muerte. Sin embargo, cuando estos asesinos dan entrevistas, suelen parecer perfectamente normales, dificultando relacionarlos con sus horrendos crímenes. Sin embargo, a veces su verdadera naturaleza sale a la superficie, revelando una escalofriante ausencia de remordimiento, y en esta lista observamos a asesinos que han dado entrevistas y mostrado una perturbadora falta de empatía, junto con una desconcertante ira hacia sus entrevistadores. Hay pocos asesinos en serie tan malvados y sádicos como el zapatero convertido en asesino Joseph Kallinger. Nació como Joseph Lee Brenner en 1935 en Filadelfia, Pensilvania. A la edad de 4 años, fue adoptado por los inmigrantes austriacos Stephen y Anna Kallinger y se le dio un nuevo apellido. Sus padres adoptivos eran abusivos y como adulto, perpetuó ese ciclo de abuso con su propia familia. Esto finalmente llevó a su arresto por abuso infantil después de que sus hijos lo denunciaron a la policía. Inicialmente fue encarcelado, pero luego fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y posteriormente liberado bajo la supervisión de su familia. Para 1974, Kallinger se quejaba de escuchar voces de una cabeza flotante que afirmaba que lo seguía a todas partes. También creía que Dios le estaba diciendo que matara a jóvenes y cortara sus penes. Actuando en base a estas voces, Kallinger reclutó a su hijo de 13 años, Michael, para ayudarlo a torturar y asesinar a su primera víctima, un niño puertorriqueño de 9 años. Su próxima víctima fue su hijo, Joe Jr., quien sufrió por denunciar a su padre a la policía por abuso. Trágicamente, Jr. fue ahogado más tarde en un edificio abandonado. El 8 de enero de 1975, Kallinger y Michael lograron entrar a una casa en Leonia, Nueva Jersey, haciéndose pasar por vendedores. Una vez dentro, golpearon, robaron y aterrizaron a los 8 ocupantes. Kallinger continuó para matar a la enfermera Maria Fasching de 21 años, apuñalándola en el cuello y la espalda. La pareja fue pronto detenida después de que una camisa manchada de sangre dejada en la escena fue rastreada hasta la casa de Kallinger por una marca de lavandería. Después de su captura, los psiquiatras diagnosticaron a Kallinger con paranoia y esquizofrenia. A pesar de esto, el jurado determinó que él entendía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo que llevó a su condena por asesinato. Recibió una sentencia de 40 años en Pensilvania por una serie de robos, seguida de una cadena perpetua en Nueva Jersey por el asesinato de Maria Fasching. En prisión, el comportamiento errático de Kallinger persistió, expresando repetidamente su deseo de matar a toda la humanidad. También cortó la garganta de un compañero de celda y se echó encima líquido para encendedores, se prendió fuego y trató de freír un huevo en su cabeza. Finalmente, fue trasladado al Hospital Estatal Fairview para los criminalmente insanos. Fue allí donde dio esta escalofriante entrevista al periodista estadounidense Geraldo Rivera. Eres paciente y de buen oído. Buscas ayudar a los demás. Sí. Cuando no estás intentando asesinarlos. Sí. ¿Asesinaste a tu propio hijo? Sí, lo hice. ¿Por qué hiciste eso? Él fue un sacrificio. Se suponía que debía asesinar a 3 millones de personas en el planeta Tierra, y él fue sacrificado para ver si podía asesinar a uno de los míos. Al final de asesinar a todas las personas en la Tierra, iba a asesinar a mi propia familia y luego quitarme la vida y convertirme en Dios.
¿Qué opinas de la pena de muerte? Estoy en contra de ella. El Estado no tiene derecho a quitarte la vida, pero tú puedes asesinar a otras personas, Nadie tiene el derecho de quitar la vida. excepto tú. Cuando estoy alucinando lo hago. ¿Todavía experimentas estas voces y alucinaciones divinas? Sí, lo hago. A menudo. ¿Alguna vez te sientes violento? Sí, lo hago. ¿Qué te apetece hacer? Matar a la gente. ¿Todavía te apetece matar a la gente? Sí. Describe la sensación que tienes cuando te apetece matar a la gente. Bueno, el pasado 11 de marzo estaba alucinando y tomé una navaja y corté el cuello de un hombre ¿Aquí en el hospital? aquí en el hospital. ¿Crees que me matarías, Joe? Sí, Eso es espantoso, Joe. Eso es horrible. sí lo es. ¿No me culpas si digo que deseo que te quedes aquí para siempre? Espero que yo tampoco lo haga. En los años siguientes a la entrevista, Callinger expresó remordimiento y a menudo se negó a comer e intentó suicidarse. El 26 de marzo de 1996, a los 59 años, se liberó de su sufrimiento al morir de una convulsión. En cuanto a su hijo, Michael, fue condenado como menor de edad y fue puesto en libertad condicional hasta su 25º cumpleaños. Ahora está libre y se cree que ha cambiado su nombre. Aileen Wuornos fue una asesina en serie estadounidense que, mientras trabajaba como prostituta en las carreteras de Florida, asesinó a tiros y robó a 7 hombres. Su racha de asesinatos comenzó alrededor de finales de noviembre de 1989 y le valió el apodo de Dama de la Muerte. Mataba a sus víctimas, luego robaba sus pertenencias, incluso sus autos, y empeñaba los artículos usando nombres falsos. Wuornos siempre afirmó que mató a los hombres en defensa propia después de que la atacaran. Sin embargo, más tarde se retractó de esa declaración y la policía creía que había matado a hombres que la habían recogido o se habían detenido para ayudarla en la carretera. El 27 de enero de 1992, un jurado encontró a Wuornos, de 35 años, culpable de asesinato en primer grado y robo, y fue condenada a muerte, a pesar de que se cuestionó su cordura. Wuornos fue condenada por 6 asesinatos. No se le imputó el séptimo, Peter Sims, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado, pero casi con seguridad fue una de sus víctimas. Su historia se contó en la película Monster del 2003, donde Wuornos fue interpretada por Charlize Theron, quien ganó un Oscar por su interpretación. En 1992, Nick Broomfield lanzó un documental titulado Aileen Wuornos, The Selling of a Serial, en el que narra sus intentos por entrevistar a Wuornos. La película destaca la explotación que enfrentó por parte de quienes la rodeaban y cuestiona la justicia de su juicio, considerando los intereses creados de la policía. Después de la condena y sentencia de muerte de Wuornos, Broomfield hizo una segunda película que documentaba la vida de Wuornos en el corredor de la muerte y las semanas previas a su ejecución. El día antes de su ejecución, Broomfield realiza una última entrevista que demuestra claramente que Wuornos está lejos de estar cuerda y cada vez más agitada y amargada hacia la policía. Finalmente, ella descarga su ira hacia Broomfield. Echa un vistazo. Ya te conté todo, así que adelante y hazme preguntas. Si quiero responderlas, lo haré, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, supongo, ya sabes, solo me preguntaba cómo vas a estar, ya sabes, a las 9:30 de la mañana de mañana. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Estoy bien con eso? ¿Y cómo? Estoy bien con eso, pero como dije, recuerda y cuenta. Hazles saber que sé que los policías sabían quién era yo después de que murió Richard Mallory. Dejé huellas por todas partes y lo encubrieron y me dejaron matar al resto de esos chicos para convertirme en una asesina en serie. Sé que lo hicieron, porque yo no era ninguna asesina en serie profesional ni nada por el estilo.
Era una asesina, ya sabes. No era profesional en lo que hacía. Quiero decir, ¿cómo Hice un trabajo descuidado, ya sabes, y dejé... te has preparado para mañana por la mañana? ¿Estoy bien con eso? Justo antes de venir aquí, nos encontramos con tu madre, Diane. Te encontraste con mi hermano y Diana. ¿Tu madre? Oh, mi madre, Diane, déjame decirte algo. Ella me dejó salir de su vientre, me dejó con mis abuelos y nunca la conocimos. Así que dile a esa maldita puta que me importa un carajo si ella incluso me tuvo. Saboteaste mi trasero, la sociedad, los policías y el sistema. Una mujer violada fue ejecutada y fue utilizada para libros, películas y mierda. Escalada de escaleras, reelección y más. Tengo un gran dedo en todas sus caras, gracias. Eres inhumano, son un grupo inhumano de malditos y perras vivientes. Y al final van a recibir un ataque nuclear y pronto llegará. En 2019 se predice que una roca golpeará la Tierra y todos serán bombardeados nuclearmente. No puedes simplemente sabotear y destrozar una vida humana como hicieron con Jesús en la cruz y luego agradecer todo el dinero ganado a costa de esa persona. Debemos finalizar la entrevista, Nick. No voy a entrar en más detalles. Me marcho feliz. Gracias, Sociedad de la Vida, por marginarme. Está bien, vámonos. Eres un sucio hijo de puta. Eres una gran mujer. La enviaste a Dios, pero algún día recibirás tu bomba nuclear, tonto. Hola, Lynn. Lo siento. El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Rechazó su última comida y optó por una taza de café en su lugar. Sus últimas palabras fueron: sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré, como el día de la independencia, con Jesús. 6 de junio, como la película, y también la gran Ave Madre. Volveré. Murió a las 9:47 de la mañana, hora local, y se convirtió en la segunda mujer en Florida en ser ejecutada desde que se restableció la pena capital en 1976. El asesino en serie Arthur Shawcross asesinó a 11 mujeres entre 1988 y 1990 en el norte del estado de Nueva York, lo que le valió el apodo de asesino del río Genesee. Shawcross nació en Kittery, Maine, pero se mudó con su familia a Watertown, Nueva York, cuando era joven. Afirmó que durante su infancia fue abusado sexualmente por su familia, algo que siempre ha negado enérgicamente. Como joven adulto, se casó y tuvo un hijo, pero el matrimonio ya se había roto para cuando fue reclutado en el ejército de los Estados Unidos. Shawcross se casaría 2 veces más, aunque todos sus matrimonios terminaron en divorcio. Después de ser dado de baja del ejército, Shawcross comenzó a cometer delitos y finalmente fue condenado a 5 años de prisión por incendio intencional y robo. Fue liberado anticipadamente en octubre de 1971 y regresó a su ciudad natal de Watertown, Nueva York. El 7 de mayo de 1972, agredió y mató a su primera víctima conocida, Jack Owen Blake, de 10 años. Esto fue seguido unos meses después por el asesinato de Karen Ann Hill, de 8 años. Shawcross fue arrestado rápidamente, pero, sorprendentemente, se le permitió declararse culpable de un cargo menor de homicidio en primer grado por ambas muertes, a pesar de haber agredido sexualmente a ambos niños. Fue condenado a un periodo indeterminado, con un máximo de 25 años en la institución correccional de Attica. Sin embargo, inexplicablemente, Shawcross solo cumplió 14 años en prisión antes de ser liberado en abril de 1987. No pasó mucho tiempo para que Shawcross volviera a sus formas asesinas y continuó matando a 12 mujeres más. La mayoría, pero no todas, eran prostitutas. Atacó brutalmente a todas las mujeres antes de estrangularlas y mutilar sus cuerpos. Arrojó a muchas de sus víctimas al río Genesee.
Shawcross admitió después que comió partes de los genitales de la mujer. El 2 de enero de 1990, un helicóptero observó lo que parecía ser el cuerpo desnudo de una mujer yaciendo sobre la superficie de hielo de un río cerca de un puente en el bosque. 2 días después, la policía arrestó a Shawcross, quien había estado parado junto a su coche cerca de donde se descubrió el cuerpo de la mujer. El cuerpo era el de la prostituta desaparecida June Cicero. Había sido mutilada después de la muerte, así como prácticamente cerrada por la mitad. Se especuló que Shawcross había regresado a la escena del crimen para revivir el placer del ataque. Inicialmente fue poco cooperativo, pero luego admitió la mayoría de los asesinatos, dando excusas detalladas sobre por qué se vio obligado a matar a cada uno. Admitió el asesinato de 2 víctimas no descubiertas, guiando a los investigadores a sus cuerpos. Su confesión formal tenía casi 80 páginas de longitud. Después de que un jurado encontró a Shawcross cuerdo, fue condenado a 250 años de prisión, con una sentencia adicional de por vida por asesinato en el condado de Wayne. Fue condenado por 11 asesinatos, mientras que el 12º caso fue inconcluso, pero casi con seguridad se le atribuye a él. Shawcross estuvo recluido en la institución correccional Sullivan en Nueva York. Desde allí, dio esta perturbadora entrevista, compartiendo detalles francos de sus horrendos crímenes, mientras aparentemente se deleitaba en su notoriedad. Recibo a estudiantes universitarios, profesores y personas de diversos ámbitos de la vida. ¿Te ves a ti mismo como una especie de celebridad aquí? Por supuesto. ¿Disfrutas de la atención? A veces. A veces se convierte en una molestia. Una de las mujeres que se detuvo en el coche me dijo que una de las mujeres con las que salí es virus de inmunodeficiencia humana positiva. No sabía cuál de ellas era, así que empecé a matar. Mientras hacía eso, tomé la vagina de 3 y la comí. Supongo que es porque algunas personas podrían decir que es solo una excusa para justificar el asesinato. ¿Crees lo que quieres creer? Siempre hay un hombre malo en mí. Estoy tratando de mantenerlo allí. No quiero lastimar a nadie más. Solo una pregunta final, Arthur. Quiero decir, ¿por qué no hablas de los 2 niños pequeños? De Tench. Se acabó. ¿Te avergüenzas de eso? Es desconexión. Esto se acabó. Muchas gracias por su tiempo. Shawcross pasó el resto de su vida en prisión y murió el 10 de noviembre de 2008 de un ataque al corazón. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Sus atroces crímenes fueron resultado directo de su difícil infancia. Sufrió un severo abuso físico por parte de su padre, lo que le dejó daño cerebral. Además, comenzó a usar drogas a la edad de 10 años y estuvo expuesto al asesinato desde temprana edad cuando presenció a su primo matar a su esposa. Tras dejar la escuela, Ramírez se trasladó a Los Ángeles. Ya estaba enganchado a la cocaína y cometía robos para mantener su hábito. El 10 de abril de 1984, Ramírez cobró su primera víctima, una niña de 9 años llamada Mai Leung, aunque el asesinato no se le atribuyó hasta 2009, cuando su ácido desoxirribonucleico coincidió con una muestra obtenida en la escena del crimen. El 17 de marzo de 1985, apuñaló y agredió a una viuda de 79 años tras irrumpir en su hogar. Luego, después de esperar 9 meses, atacó a María Hernández, quien logró escapar. Sin embargo, luego mató a su compañera de cuarto, Daile Okazaki, de 34 años. El mismo día, también disparó y mató a Tsai Lian-yu. El doble asesinato provocó un frenesí mediático, lo que llevó a que la prensa apodara a Ramírez como el intruso del Valle. Solo 10 días después, Ramírez asesinó a Vincent Zazzara, de 64 años, y a su esposa Maxine, de 44 años, utilizando un estilo de ataque que se convertiría en un patrón para el asesino.
Primero dispararon a Vincent, luego su esposa fue brutalmente agredida y apuñalada hasta la muerte, antes de que le sacaran los ojos. En mayo de 1985, Ramírez repitió su patrón de ataque en William y Linian Doy. Durante los siguientes meses, reclamó otra docena de víctimas en una frenesí de robo, asalto y violencia brutal, completado con rituales satánicos. Algunas de sus víctimas sobrevivientes ayudaron con descripciones de Ramírez y con la policía tras él. Richard dejó Los Ángeles y viajó a San Francisco, donde tomó 2 víctimas más, Peter y Barbara Pan. Su inconfundible modus operandi, completo con simbolismo satánico, le valió un nuevo nombre, el acosador nocturno. Ramírez mató una vez más antes de ser detenido el 31 de agosto de 1985, después de que los residentes lo atacaran, después de intentar robar 2 coches. El 24 de agosto de 1985, en el área de Los Ángeles, Ramírez fue visto fuera de una casa en Misión Viejo, donde dejó inadvertidamente una huella antes de que el testigo tomara nota de su coche y matrícula. Más tarde, después de que Ramírez violó a otra mujer en su casa y disparó a su prometido, la víctima proporcionó una descripción detallada de su agresor, quien la había obligado a jurar su amor por Satanás. El 20 de septiembre de 1989, el jurado finalmente emitió un veredicto unánime de culpabilidad en 43 cargos, incluyendo 13 cargos de asesinato, 5 cargos de intento de asesinato, 11 cargos de agresión sexual y 14 cargos de robo. Ramírez fue condenado a muerte en la cámara de gas. Al salir de la sala del tribunal dijo: «Hey, gran cosa. La muerte siempre viene con el territorio. Te veré en Disneylandia». En una rara entrevista con Mike Watkins en 1993, Ramírez se muestra escalofriante e impasible por los crímenes que ha cometido. ¿Mataste a 13 personas? Sería inapropiado para mí comentar debido a mis apelaciones. Los asesinos en serie y los gobiernos matan a diferentes escalas, reflejando la sed de sangre de estos tiempos. ¿Tienes emociones, Richard? Sin comentarios. ¿Admites ser malvado, Richard? Todos somos malvados de alguna forma u otra. Sí, soy malvado. Después de casi 24 años en el corredor de la muerte, en la prisión de San Quentin, en California, Ramírez murió el 7 de junio de 2013, no en la cámara de gas, sino por complicaciones relacionadas con el linfoma de células B. Tenía 53 años. Tommy Lynn Sells fue un asesino en serie estadounidense, conocido como el asesino de costa a costa, porque afirmó haber cometido asesinatos en todo Estados Unidos. A diferencia de otros en su lista, fue condenado por un solo asesinato. Sin embargo, admitió y probablemente mató a muchos más. Sells nació en Oakland, California, el 28 de junio de 1964. Era un niño no deseado y no amado. Pasaba de un familiar a otro para que lo cuidaran, y él afirma que fue abusado sexualmente cuando era niño. A la edad de 10 años, Sells comenzó a usar narcóticos, y a la edad de 13 años había sido completamente abandonado por su familia debido a su comportamiento inapropiado hacia su madre y abuela. A partir de ese momento, llevó una vida nómada, viajando por los Estados Unidos, saltando de tren en tren y haciendo autostop. Durante su viaje cometió delitos y tuvo empleos temporales. Bebía mucho y abusaba de las drogas, y mientras estaba encarcelado por una serie de delitos menores, le diagnosticaron un trastorno de personalidad y psicosis. A pesar de su diagnóstico, fue liberado sin ningún tratamiento de seguimiento, y esta falta de atención finalmente lo llevó a matar al menos a 22 hombres, mujeres y niños entre 1979 y 1999. En un ataque particularmente espantoso, el 17 de noviembre de 1987, Sells asesinó a 4 miembros de la familia Dardin, después de ser recogido por Keith Dardin mientras hacía autostop. Keith invitó a Sells a su casa.
Al llegar, Sells le disparó a Keith 2 veces en la cabeza. Luego mató a golpes al hijo de 3 años de Keith y atacó a su esposa, Elaine, quien estaba embarazada. El trauma de la paliza la hizo entrar en trabajo de parto y dio a luz a su hija. Pero Sells, en un movimiento frío y despiadado, golpeó hasta la muerte a la recién nacida. Finalmente aprehendieron a Sells después de que asaltó sexualmente, apuñaló y mató a Kaylin Harris, de 13 años, antes de cortarle la garganta a Crystal Searles, de 10 años, quien afortunadamente sobrevivió. Se hizo un boceto del atacante a partir de su descripción y fue identificado rápidamente. Sells fue condenado por el asesinato de Kaylin Harris y sentenciado a muerte. Sin embargo, describió en detalle cuántas de las personas que había matado, confesando más de 70 asesinatos, aunque se cree que esto es exagerado, y el total verdadero ronda los 22. Sells estuvo alojado en el Corredor de la Muerte en Texas, y en 2010, Martin Bashir fue a entrevistarlo para un mini documental de American Broadcasting Company News titulado Tommy Lynn Sells, la mente de un psicópata. La entrevista es escalofriante. Echa un vistazo. Me gusta ver cómo se desvanecen los ojos, cómo se desvanece la pupila. Es como liberar su alma. Creo que cada vez que maté a ese tipo que me acosó todos esos años. Lo he visto en mi mente una y otra vez. Sufro más aquí de lo que jamás sufriré en esa tumba. Ahora debo vivir con eso a diario. Cuando me maten, al menos entonces seré libre. El 3 de abril de 2014 se llevó a cabo la sentencia de muerte de Sal en la Penitenciaría Estatal de Texas, en Huntsville. Cuando se le preguntó si quería hacer una declaración final, respondió que no. Mientras se le administraba una dosis letal de pentobarbital, tomó unas cuantas respiraciones profundas, cerró los ojos y comenzó a roncar. Menos de 1 minuto después dejó de moverse. 13 minutos después, a las 6:27 de la tarde, fue declarado muerto.